Dejemos que Dios hable a través de la profecía. Para hacerlo, vamos a encomendar nuestras mentes a Dios a través de la oración. Eterno Dios, en este momento queremos suplicarte humildemente que nos asistas a través de tu Espíritu Santo para poder, Señor, discernir los momentos en que estamos viviendo. Tú has dicho en tu palabra que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a ti. Y en este momento, nuestras mentes finitas quieren entender el plan divino para tu pueblo en este tiempo final. Estamos viendo cosas que jamás la humanidad había visto. Creemos que Satanás está airado porque sabe que le queda poco tiempo. Y tú estás dispuesto a desvelar las profecías para que sepamos por adelantado cada cosa de tal manera que en cada situación podamos tomar las mejores decisiones en favor de tu honor, de tu gloria, y de esa manera demostrar que hemos aceptado tu oferta de salvación. Quédate pues a nuestro lado, envía tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14, 9 al 12 es nuestro texto de estudio. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Esto es al final del conflicto. Por la palabra de Dios sabemos que el gobierno de Dios es eterno. Eso dice Salmos 4:6. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cuando la Biblia dice que el trono de Dios es eterno y para siempre, quiere decir que siempre Él va a estar gobernando el universo. Lo mismo dice Salmos 29:10. El Señor preside el diluvio y se sienta por rey para siempre. Dios es el rey del universo y su gobierno es eterno como Él mismo. En Salmo 146:10 dice: el Señor reinará para siempre. Tú, Dios, reina por todos los siglos. Alabado sea su nombre, hermanos. Jeremías 10:10. Pero Jehová es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Establecemos por la palabra de Dios que el reino de Dios es para siempre. Y todo rey para gobernar necesita una ley. Y así encontramos en Salmos 111, 7 y 8, que dice:
Las obras de sus manos son fieles y justas. Confiables son todos sus mandamientos. Permanecen firmes eternamente y para siempre. Dios, igual que su ley, es eterna. Eso lo establecimos en el primer tema que tuvimos. En Salmo 119, 152 dice: hace mucho entendí que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Queda claro entonces que el reino de Dios es eterno. Y la ley con que gobierna también es eterna y para siempre. Satanás quiso reinar en lugar de Dios. Se rebeló contra el gobierno de Dios. Y al rebelarse contra el gobierno de Dios, se rebeló también contra su ley. De ahí que Satanás odia la ley de Dios. El estudio anterior, nosotros vimos muchas peculiaridades y establecimos que Dios tiene un sello, una señal para su pueblo. Pero el texto de estudio dice que si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios puro, vaciado en la copa de su ira. Bueno, hermanos, adorar a la bestia, adorar la imagen de la bestia o adquirir la marca de la bestia nos ubica en las consecuencias del mensaje del tercer ángel. Para entender qué es lo que va a pasar al final del conflicto, tenemos que recordar prácticamente el inicio del conflicto. Dice en Isaías 14:13, hablando de Lucifer cuando se rebeló en el cielo: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Otro trono? El plan de Satanás era derrumbar el trono de Dios y ponerlo más alto que Dios. Miren, tremendo, porque él sabía y sabe que él es un ser creado. No puede ser superior a un Dios eterno, justo. Y luego dice: levantaré mi trono en el monte de la reunión. ¿Dónde quería estar? ¿Dónde está Dios? Al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este fue el origen del conflicto. Un ser creado, majestuoso, podríamos decir era el sello de la creación de los seres pensantes, pero que se quiso hacer como Dios. Bueno, nosotros conocemos, por lo que hemos estado estudiando a través de la Biblia, que no predominó en el cielo y fue lanzado a la tierra. Pero esa lucha continuó por dominar lo que le pertenecía legítimamente a Dios. Continuó en el Edén. Esa lucha continuó en el Edén. Adán cedió. Dios le dio a Adán el dominio de este planeta para que lo cuidara y para que lo labrase y lo guardase. Pero al ceder a la tentación de Satanás, Adán cedió el dominio. Dios le dio para Satanás desistió. Satanás no dejó de luchar por lo que él quiso en el cielo.
Dios intentó, siempre se las ingenió para ser adorado, porque ese era el objetivo de Satanás, ser adorado. Y se las ingenió de tal manera que, con el fin de ser adorado, cuando muy cerca de la creación, 1600 años después del diluvio, surge Satanás uniendo el poder religioso a través del dominio, que podríamos decir, de los demonios. Quiso él hacer una religión y quiso formar un nuevo orden mundial. Nosotros como hemos estado estudiando que Dios los esparció en la Torre de Babel, porque ellos iban con todo, Satanás iba con todo. Tuvo que intervenir. Babel, surge una religión satánica. Y Babel, cuando fue esparcida por todo el mundo, llevó toda la religión satánica originada en Nimrod y su mujer. Bueno, religión satánica. Cuando llegan los grandes imperios, van copiando todas estas religiones terribles, hasta que llega a Roma imperial. El imperio romano también se basaba en ritos y liturgia satánica. Pero de Roma imperial pasó a Roma papal. Y Satanás luego quiso dominar las conciencias por 1260 años para implantar un nuevo orden mundial y él ser adorado. Pero eso tenía un momento, porque después de los 1260 años, una de sus cabezas fue herida como de muerte. Y el poder político civil, en la época de la Edad Media, la política se unió con la religión para dominar las conciencias. Bueno, nosotros sabemos por la historia que es a través de la religión babilónica que se conoce el culto al dios Sol. ¿Se recuerdan que la mujer de Nimrod, cuando él murió, dijo que había ascendido al sol? Entonces a Nimrod se le conoce como el dios Sol. Y su día en que era adorado era el primer día de la semana, que actualmente es el domingo. A través de las bestias, los imperios dominantes, Satanás quiso siempre formar un nuevo orden mundial, donde él fuera adorado. Pero nuestro poderoso Dios ha dejado que él desarrolle su plan satánico, pero es Dios el que ha estado al control. Y es Dios el que ha dado su verdad y su verdadero plan de redención. Y a través de los siglos y de los milenios, Dios siempre tuvo un pueblo, siempre tuvo un remanente que sostuvo en alto la antorcha de la verdad. Así, básicamente, las doctrinas babilónicas que fueron copiadas en la Edad Media por la Iglesia Católica, basaban prácticamente, si las quisiéramos resumir, en un culto de adoración idolátrico en el día domingo, primer día de la semana, al dios Sol. Y también culto a los demonios y a los muertos. Prácticamente esto era lo que imperaba. Nosotros sabemos si el sábado es el sello o señal del Dios verdadero, ¿por qué la mayoría de los cristianos guardan el domingo? Bueno, tenemos las bases para decir por qué. Sin embargo, siempre vamos a acudir
a la Biblia para que la Biblia nos dé las respuestas correctas. Es fácil, miren, si el día sábado es el sello del Dios vivo, creador, el único Dios, el que estableció ese día desde el mismo Edén para identificarse en la adoración verdadera con su pueblo, es fácil deducir que la marca de la bestia también es un día. Y esto es lo que vamos a estar analizando. ¿Qué día guardaron los apóstoles después de Cristo? El domingo nace de la religión babilónica. Al morir Nimrod ascendió al cielo y se convirtió en el dios Sol. Y Babilonia dio a beber a todas las naciones este culto idolátrico. Bueno, ¿sabían ustedes que vamos a descubrir? Algunas personas dicen que después de la resurrección de Jesús, no sé dónde está ese mandamiento escrito por el dedo de Dios, o que Dios haya dicho, voy a enmendar este mandamiento. En ninguna parte de la Biblia está. Pero la Iglesia romana, católica romana, se atribuyó ¿qué podríamos decir? La osadía de modificar la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Algunos dicen que después de Jesús ya se quedó guardando el día domingo, y vamos a ver bíblicamente que eso no es así. Yo quisiera que en este momento, en todos estos temas realmente, usted tenga un papel, un lápiz, lapicero, y vaya apuntando estos textos, vaya apuntando las referencias que le voy a ir dando, para que usted a solas, en forma tranquila, investigue por sí mismo. Por ejemplo, en Hechos 13:42, el libro de Hechos fue escrito después de que Jesús ascendió al cielo. Ya Jesús estaba en el cielo, y sus apóstoles, que fueron los que continuaron la doctrina correcta y verdadera, siguieron adorando. Pero ¿en qué día adoraban ellos? No recuerdo yo que haya un mandamiento que lo haya cambiado. Miren en qué día ellos seguían reuniéndose y adorando. Hechos 13:42. Y la palabra de Dios dice: cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles son aquellas personas que no son de origen judío. Los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de estas cosas. Para que dice el sábado siguiente es porque estaban en sábado. ¿Qué día se seguían reuniendo la iglesia primitiva después de que Jesús resucitó y se fue al cielo? Pues por este texto dice, los gentiles les decían que el siguiente sábado, así como el siguiente, se reunieran y estudiaran estas cosas. Pero si no es suficiente, vamos a ir a Hechos 13:44. Y dice: el sábado siguiente se juntaron todos en la ciudad a oír la palabra. ¿Qué día se juntaron? El sábado. Es que Jesús no abolió. Ayer estuvimos viendo todas estas cosas. Jesús no abolió el sábado, hermanos. Jesús para nada abolió el sábado. Ellos siguieron reuniéndose en sábado. Vaya, Hechos 15:21. Hechos 15:21 dice: porque desde los tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo prediquen en las sinagogas donde se leía cada sábado. Esto ya es después de Cristo, hermanos, después de que Él se va al cielo, después que resucita. Sus apóstoles seguían reuniéndose en las sinagogas y en diferentes lugares en el sábado.
Hechos 16:13. El sábado salimos fuera de la ciudad, junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿En qué día? En sábado. Solo hay un texto que dice que se alargó el sábado y amanecieron. Y ya cuando amaneció, que comieron juntos. Es solo un texto, pero no dice que se reunían en domingo o en el primer día de la semana. Algunos dicen que el domingo se guardó después de la resurrección. Ya hemos visto que esto no es tal cosa. Daniel 7:25 nos explica quién se encargó de cambiar el día, pasando el tiempo. Desde Jesús, ya en el cuarto siglo, ya hubo un cambio. Busquemos, aunque este texto ya lo hemos usado varias veces, pero vamos a ir al libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Y la palabra dice que iba a haber un poder que iba a desafiar a Dios y, como siempre, lograr un nuevo orden donde Él fuese adorado. Este poder estaba representado simbólicamente el cuerno pequeño que se levantó y se engrandeció contra Dios. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Clarito. Miren, es que a Dios nada lo agarra desprovisto. Dios es Dios y desde 600 años antes, mucho más de eso, ya estaba profetizado un poder que iba a tratar de arrebatar el dominio de este mundo que le corresponde a Dios. Es interesante. Si ustedes buscan lo que yo les voy a decir en Google, ustedes van a encontrar, busquen el cambio del sábado al domingo por Constantino el Grande. Y les va a salir mucha historia y ustedes van a ver que no es un invento adventista, que esto es profecía e historia. Dice en Google, lo encontré, en el año 321 de nuestra era, después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande decretó mediante edicto, esto es ley, decretó una ley dominical. Y esa ley dominical, dice, decretó mediante edicto la llamada ley del dios Solís. Esto significa la ley del día del dios Sol, la ley del dios Sol, con la que establecía el día del sol, de la adoración al sol, como festividad pública. Se llamó Dies Festus, día festivo, domingo. En el calendario oficial romano, así se conoce, Constantino se presentaba como defensor de las tradiciones religiosas romanas. Constantino no defendió la palabra de Dios, hermanos. Constantino trajo la adoración de Nimrod, el dios Sol, un dios pagano, lo trajo al cristianismo. Y hubo un momento en que él hizo un edicto. Y se los voy a leer, el edicto de Constantino. Búsquenlo, ¿verdad? En la historia. Ahora ustedes pueden acceder a todo eso.
Miren cómo decía el edicto o la ley dominical del emperador romano Constantino, que supuestamente se había convertido del paganismo al cristianismo. Y dice: el emperador Constantino, Augusto, a Elpidio, descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes, el venerable día del sol. Esto, hermanos, es tremendo, porque Dios no tuvo nada que ver con ese cambio. Pero, dice el edicto, trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano en los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. ¿Saben por qué dejó que los agricultores sembraran vides y granos? Porque ellos creían que en el día del Dios Sol era el día que el Dios Sol favorecía a los sembrados. Así que todo el mundo, por decreto, por ley, fue la primer ley dominical que estableció Constantino. Fue la primera ley, hermanos, en que por obligación, acuérdense que la Iglesia Católica, para que sus dogmas sigan adelante, se hace del brazo de la política. Constantino era emperador y él fue el que propuso esto. Bueno, esto ocurrió el 7 de marzo del año 321 de nuestra era. Búsquelo en la historia y usted se va a dar cuenta de qué estamos hablando. No es algo que nos hayamos inventado. Esto es lo que pasó en la historia. Bueno, la marca del poder católico romano. Yo voy a leer ahorita el texto de la doctrina católica, como decir un catecismo. Aquí está. Texto de la doctrina católica. Y yo espero que ustedes comprendan, hermanos, qué es, cómo Satanás ha usado la historia, la política, para pelear la adoración que solamente merece Dios. Pero acuérdense que Él está peleando y cada imperio era algo que Él utilizaba para poder llevar a cabo sus planes. En el texto de la doctrina católica, en la página 66, dice lo siguiente: ¿dónde está la felicidad? Respuesta: la felicidad está en la guarda del decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y uno dice, qué bueno, vaya, por lo menos. Pero espérense tantito. ¿A qué llamamos decálogo o los 10 mandamientos de la ley de Dios? Respuesta: llamamos decálogo a los 10 mandamientos de la ley de Dios al resumen de leyes entregadas por Moisés al pueblo de Israel de parte de Dios. Y uno dice, wow, eso es cierto. Sigamos leyendo. ¿Quién ama a Dios? Ama a Dios el que guarda sus mandamientos. Y uno dice, qué bien, vamos bien. ¿Cuáles mandamientos debe cumplir el cristiano? Aquí pongan atención. El cristiano debe cumplir los mandamientos, oiga bien, de la ley de Dios
y los de la Santa Madre Iglesia. Los que han escuchado los temas anteriores, hay una mujer que simboliza una iglesia falsa, apóstata, y la Biblia la llama prostituta, y dice, el nombre de esta mujer lo tiene en la frente, y dice misterio, Babilonia, la grande, madre de las rameras. Y tristemente ahora vamos a identificar a esta mujer, ya la identificamos. Pero hay hijas que se han convertido también en rameras. Aquí dice: el cristiano debe cumplir los mandamientos de la ley de Dios y los de la Santa Madre Iglesia. O sea que hay dos tipos de mandamientos, o están los de Dios y otros más. ¿Cómo es esto? Aquí hay dos tipos de mandamientos. Ahora veamos. ¿Quién nos enseña hoy auténticamente los mandamientos de la ley de Dios? Miren quién enseña los mandamientos de la ley de Dios. Hoy, como siempre, la iglesia nos enseña los mandamientos de la ley de Dios llevados por Jesús a su plenitud. ¿Quién es la única que debe enseñar esos mandamientos? La Iglesia Católica. Queridos hermanos, eso no es mucho. Yo quiero leerles también allí mismo en el texto, en la página 72. Sorpréndanse, hermanos. Página 72. Hablando de los mandamientos, ahí se desglosan. Ya eso lo estudiamos la vez pasada, que los mandamientos de Dios, como dice el texto de Daniel 7:25, intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Y saben por qué dice que los iba a intentar? Porque siempre ha habido un pueblo que ha sostenido en alto, aún a costa de sus vidas, hermanos, los mandamientos originales de Dios. Dice, miren, página 72. ¿Qué tiempos ha dispuesto la Iglesia Madre, la madre de todas, para rendir culto a Dios? ¿Qué día escogió Dios desde la creación? Ese es su sello de Dios. Automáticamente, cuando Satanás cambia esto, el día que él escoge es su marca. Y miren cuál es. ¿Qué tiempos ha dispuesto la iglesia para rendir culto a Dios? La iglesia ha dispuesto particularmente los domingos para dar culto a Dios. ¿Pero cuál Dios? Y otros días que es para celebrar fiestas en honor al Señor, a la Virgen y a los santos. Ellos pueden tumbar todos los mandamientos de Dios, hermano. ¿Qué conmemoramos el domingo? El domingo conmemoramos la resurrección del Señor. Así dice el mandamiento que Dios escribió con su dedo y que data desde el Edén. ¿Qué es el domingo para los cristianos? El domingo para los cristianos es el día del Señor. ¿Cuál dijimos que era el día del Señor anteriormente? La fiesta principal de día de alegría y de liberación del trabajo. Este poder romano, como que Dios no existiera, ¿verdad? Y ya vamos a ver qué es lo que ellos dicen, siguen diciendo. ¿Qué debe hacer el cristiano en los domingos y días de fiesta? En esos días el cristiano debe participar de la misa y descansar de los trabajos ordinarios. Igual que el mandamiento del cuarto mandamiento. Pero hermanos, esto es para el día domingo. Ahora, ¿qué trabajos? No. ¿Qué dijo el Papa Juan XXIII del domingo? Oigan esto. Oigan esto. El Papa Juan XXIII en Mater et Magistra dijo:
Es un derecho de Dios. Oigan esto, hermanos. Pongan atención porque esta es la estrategia de Satanás. Ha sido siempre y en el tiempo del fin va a ser la misma estrategia. Miren lo que dijo el Papa Juan 23. Dijo, es un derecho de Dios exigir. ¿Cuál es la palabra? Exigir, obligar, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, se les ponga una marca en la mano derecha o en la izquierda. Exigir al hombre que le dedique al culto un día a la semana. Pero ese día no es el que Dios escogió, es el que ellos han impuesto. Y es también un derecho del hombre y más aún una necesidad para el hombre hacer una pausa en el trabajo duro cotidiano. ¿En qué día? En el día domingo. En la página siempre del mismo libro, en la página 84, 74, perdón. ¿No? 74. No, era la 73. Dice, Señor Dios, tú nos has dado la alegría de celebrarte el domingo, la resurrección de Jesús. Concédenos también la alegría de celebrar en la eternidad por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. ¿Cuál día quieren ellos celebrar? ¿Cuál es el día del Señor hasta la eternidad? Lo hemos estudiado, pero en una forma categórica, hermanos. Ahora, ¿de dónde esto, hermanos? Miren lo que dice la misma Iglesia Católica. Vamos a leer. Siempre algunas partes son del Catecismo Católico. Y dice, miren, esto lo van a encontrar Catholic Press, Sydney, Australia, agosto de 1900. Mire lo que dice la Iglesia Católica con toda autoridad, según ellos. El domingo es una institución católica y sus demandas para observarlo pueden ser defendidas solo sobre principios católicos. Desde el principio hasta el fin de la Escritura, no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana al primero. Ellos mismos dicen, esto no tiene base bíblica. Y usted puede buscar desde Génesis hasta el Apocalipsis a ver dónde está el cambio del mandamiento que es eterno porque Dios lo escribió con su dedo. Dice también John Gilmary, CIA, en la American Catholic Quarterly Review de enero 1883. Dice, oigan esto, hermanos evangélicos, dice, el protestantismo, al desechar la autoridad de la Iglesia Católica, supuestamente los luteranos, presbiterianos, allá en la Edad Media se levantaron al final de la Edad Media contra la Iglesia Católica y por eso se les llama protestantes. Por eso se les llama protestantes. Dice, el protestantismo, al desechar la autoridad de las iglesias católicas romanas, no tiene buenas razones para su teoría del domingo y debiera lógicamente guardar el día sábado como día de descanso. Ellos mismos lo reconocen.
Y luego dice, se llama sacerdote Brady, en un discurso reportado en The Elizabeth N.J. News del 18 de marzo de 1903. Miren lo que dijo este sacerdote. Está bien recordar a los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, ya que los que observan ese día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Hermanos, abran los ojos, mis queridos hermanos. El domingo es la marca de autoridad del otro poder. Y ya vamos a ver al final cómo va a ser Satanás para imponer esta autoridad. Pregunta: ¿tienen ustedes otra forma para probar que la Iglesia Católica tiene poder para instituir fiestas como precepto ordenando días santos? Respuesta: si no tuviera ella semejante poder, no habría hecho eso, en lo cual todos los modernos religiosos acuerdan con ella. Ella no podría haber instituido la observancia del domingo el primer día de la semana, un cambio para el cual no hay autoridad en la Escritura. Esto lo dijo Stephen Kenyon en Doctrina Católica, página 176. Dice y sigue diciendo: la razón y el sentido común demandan la aceptación de una u otra de estas alternativas. El protestantismo y la santificación del sábado, o el catolicismo y la santificación del domingo. Un compromiso o acuerdo es imposible. O estamos a favor del sábado del Señor o estamos a favor de la Iglesia Católica al adorar en domingo. Dios dio simplemente, oigan esto, hermanos, porque esto es parte de lo que vamos a sufrir al final de los tiempos. Dios dio simplemente a su Iglesia Católica el poder de poner a un lado cualquier día o días. Mire, Dios, pero ni Jesús, hermanos, dijo: yo no he venido a abolir la ley y los profetas. Yo he venido a cumplir. Y os digo que mientras dure el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Jesús jamás cambió ningún mandamiento, hermanos. Pero miren lo que ellos dicen y lo que las personas creen. Dios dio simplemente a su Iglesia Católica el poder de poner a un lado cualquier día o días, que ella convenientemente juzgará como días santos. ¿Quién santificó el sábado, hermanos? Dios, el Creador. ¿Quién santifica cualquier día con permiso supuestamente de Dios? La Iglesia Católica. Y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días santos. Hermanos protestantes, miren lo que dicen de ustedes la Iglesia Católica. Los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público, después que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mentalidad protestante no parece reconocer eso al aceptar la Biblia. Al observar el domingo, ellos están aceptando la autoridad del vocero de la Iglesia, que es el Papa. Queridos hermanos, con todo cariño, abran los ojos.
Si están en el sistema equivocado, busquen el verdadero sistema, el único. Dicen los católicos, nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Eso dijo el Papa León XIII en su carta encíclica fechada 20 de junio de 1894. Sigan hablando los católicos. No el creador del universo. Oigan esto, hermanos. Es que esto es tremendo. Dice, no el creador del universo en Génesis 2, del 1 al 3. Como quien dice, lo que él hizo y lo que dijo, a nosotros no nos incumbe, nosotros hacemos así. No el creador del universo en Génesis 2, del 1 al 3, sino la Iglesia Católica puede reclamar el honor de haberle dado al hombre una pausa al trabajo cada 7 días. Stone de la Domenica, 1969. Queridos hermanos, abramos los ojos. Escuchen esto. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, no. Sino es Cristo mismo escondido bajo el velo de la carne. Esto dice el Católico Nacional de julio de 1893. Tremendo, hermanos. Hay un poder que aparentemente ha destronado a Dios. ¿Quién mueve este poder, hermanos? ¿Quién es el que quiso ser igual a Dios? Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Esto lo dijo Albert Smith en Chancellor de la Arquidiócesis de Baltimore, respondiendo por el cardenal en una carta fechada el 10 de febrero de 1920. Nosotros definimos que la Santa Sede Apostólica, el Vaticano, y el Pontífice Romano tienen la primacía sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes va a dominar la bestia, hermanos? Sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Último párrafo, hay mucho que decir, pero no quiero cansarlos. La Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la divina, infalible autoridad dada a ella por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, asegurando que la Biblia es la única regla de fe, no tienen garantía para la observancia del domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día es el único protestante que es consistente. Esto fue dicho en el Boletín Católico Universal del 14 de agosto de 1942 en la página 4. ¿Más, hermanos? Bueno, al final del conflicto, hermanos, resurgirá la bestia. La primera bestia va a tomar, su herida mortal quedará sanada. La segunda bestia se encargará de hacer una imagen, un sistema similar a la jerarquía romana. Acuérdense que va a hablar como dragón y una nación habla a través de sus leyes.
y obligará a adorar a la primera bestia. ¿Y cómo se adora? ¿Cuál es el día de adoración? Es el domingo. Eso está a punto de ocurrir. Nunca en los Estados Unidos había, solo como dije, unos pocos días duró la presidencia de John F. Kennedy, que era católico, único hasta ahí. Y este otro este otro presidente que está actualmente, que acaba de tomar la presidencia, es católico, católico, católico. Están en armonía con el Vaticano en todo. Al final, se dictarán leyes dominicales en los Estados Unidos, hermanos, para obligar a todos, pequeños y grandes, la marca de distinción del poder satánico a través de la Iglesia Católica, y los protestantes ya están unidos a través del ecumenismo con Roma. Aquello que nosotros somos protestantes y luego allá están los católicos, eso ya desapareció. Hay tratados en las iglesias ecuménicas. Hay un movimiento ahorita, el nuevo orden mundial, hermanos, va encaminado a tener un solo gobierno mundial, un solo sistema económico y un solo sistema religioso. No, ellos no van a decir, aquí los que guardan el sábado, aquí los que el viernes, no. Dos grupos, un grupo nada más. Y solo un día de descanso. ¿Y cuál creen que va a ser? Por ley, el domingo. El protestantismo falso se unirá al poder civil, al espiritismo y a Roma. Y cuando eso ocurra, quedará formada la imagen de la bestia y terribles leyes para obligar a las personas a adorar únicamente en el domingo. Por eso es que la profecía dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y por el otro lado, dice también que la imagen de la bestia en Estados Unidos formará una imagen de la jerarquía papal. Y cuando eso ocurra, el gobierno y la iglesia se unen, poder político, y lo que habrá es persecución, como hubo en la primera supremacía papal de la Edad Media. ¿Qué va a ser nuestra decisión? Vamos a adorar, aquí no hay puntos medios, hermanos. Aquí no hay puntos medios. Habrá un grupo que realmente adore a Dios aún bajo pena de cárceles. Miren, en varios países del mundo se están haciendo campos de concentración. En Australia, en China, en Alemania y aún en Canadá y Estados Unidos se están haciendo campos de concentración, entre comillas, para aquellos que no acaten las leyes de salubridad. Hermanos, eso es una plataforma nada más para Satanás lograr su objetivo final. Tremendo. La tecnología está a la orden del día para que esto pueda ser cierto. Yo quiero aclarar, no es un chip, no es un microchip, no es el teléfono, no, hermano, ese es el sistema para controlar que nadie pueda comprar ni vender, ese es el sistema. Pero realmente la marca es el domingo. Aquí en Guatemala, ahorita hay un sistema donde todo mundo tiene que apuntarse. Pequeños, viejitos, personas adultas, adultas mayores, niños, todo mundo, si quieren que se les dé ración, porque lo que viene son tremendas pestes, hermana. Terribles situaciones para obligarnos a confinarnos. Entonces la persona no va a poder trabajar.
Entonces el gobierno le va a decir, los gobiernos van a decir, porque el Papa está dominando la ONU. La ONU está llevando a cabo la agenda que se va a cumplir en estos años hasta, ellos calculan el año 31. La agenda que está siguiendo la ONU, hermanos, es la agenda de las dos encíclicas papales que se llama Laudato Si, donde obligadamente la naturaleza tiene que descansar en domingo, y Fratelli Tutti, donde todos universalmente somos uno y todos vamos a permanecer unidos en una misma religión. ¿Y qué hay con los que no adoran en domingo? Interesante, hermanos. Es aquí donde tendremos que depender del brazo poderoso de Dios. ¿Habrá un pueblo que batallará, hermanos? Pues fíjense, Apocalipsis 14:12. Acaba de decir el tercer ángel: si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe su marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira. Este es el grupo que aceptó la marca de la bestia y adoró en el día que Satanás buscó desde un principio. Pero en contraste, podemos ver Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, la fe de Jesús. En Apocalipsis 12:17 dice algo parecido. El dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia verdadera, y se fue a combatir al resto de sus hijos, los últimos, los que quedamos. Y dice que ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía y tienen el testimonio de Jesús, que en Apocalipsis 19:10 dice, es el espíritu de profecía. Queridos hermanos, ¿en cuál grupo estaremos? Si amamos a Dios y apreciamos el sacrificio que Él hizo por nosotros, en los tiempos antiguos, cuando iban a la hoguera, aquellos hombres valientes iban cantando hasta que las llamas por la Santa Inquisición apagaba sus voces. No tenían miedo a la muerte, porque sabían que hay un Dios que al que esté muerto vivirá si murió en él. Apocalipsis 19:2 dice, cuando fue que el Señor mandó las plagas, ese es un tema fascinante que vamos a estudiar también, sobre quiénes van a caer las plagas, que tienen la ira de Dios, pero pura, hermanos. Miren sobre quiénes van a caer las plagas, por lo menos la primera. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen. Terrible la suerte que correrán aquellos que consigan y decidan. Por eso la marca de la bestia está en la mano y en la frente. ¿Y saben por qué? Porque Dios a todo mundo le mostrará cuál es el sello de Él, el sello de amor y de protección. Pero muchos, por miedo a que no puedan ni comprar ni vender, aunque lo sepan con la mente, van a trabajar con sus manos. Es algo tremendo. Dios sostendrá a su pueblo. Apocalipsis 7. Esto me conmueve. Apocalipsis capítulo 7, versículos
9 en adelante. Habrán, aunque será la mayoría, pero habrán personas que adorarán a Dios y guardarán su ley a pesar de todo. Mire lo que dice este pasaje 9. Después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Habrá un pueblo que triunfará con su Dios, hermanos, y no le importará lo que sea, pero no se doblegarán. Entonces el 13, 7:13. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo respondí, Juan respondió: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué grupo más especial, hermanos. Qué grupo más bello. Es como cuando usted muere por sus propias convicciones. Habrá un grupo, hermanos, que ofrecerán aún hasta su vida. Como dijo Jesús, el que pierde su vida la hallará. Y aquellos que mueren en Jesús, aunque estén muertos, resucitarán gloriosos. Y sigue diciendo, el 15, por eso, porque lavaron sus ropas y no se doblegaron y salieron victoriosos del conflicto final, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Nunca más tendrán hambre ni sed. El sol no los molestará más, ni ningún otro calor, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Alabado sea Dios. Este es el grupo en que le pido a mi Dios estar, que llegada la tormenta, porque Satanás está airado y se va a airar más contra el pueblo genuino de Dios. Y pelearán contra el Cordero, dice, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Queridos hermanos, no tenemos nada que temer. Tenemos un Dios que puede dar la vida, la puede sostener, nos puede alimentar cuando no podamos comprar ni vender. Es un Dios todopoderoso, es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que detuvo el Jordán para que su pueblo pasara en seco, el Dios que tumbó las murallas de Jericó. Ese es el Dios a quien yo sirvo. Quiera el Señor que cada uno en su corazón vaya entendiendo estas verdades y que cuando le toque decidir, decidan tener el sello del Dios vivo en sus frentes. Decidan reflejar su carácter bajo todas circunstancias y se gocen en guardar sus mandamientos. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Amado Padre, alabado sea tu nombre, porque esta triste historia sobre el pecado podemos ver desde ya el final glorioso. Tú nos hiciste nacer en esta época. Desde la eternidad nos apartaste para este momento. Por lo tanto, sabemos que eres un Dios todopoderoso para sostenernos en los momentos más difíciles que nos esperan como humanidad y como tu pueblo.
Permite, Padre, que desde ya vayamos tomando esas decisiones en favor de un Dios todopoderoso que estuvo dispuesto a dar todo para salvarme y para salvarnos. En tus manos encomendamos nuestras vidas, glorioso Dios. Te rendimos honor, gloria y honra, y te la rendimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.